qué indignación, qué tristeza. Se hablaba de una movilización, un levantamiento, un paro, una protesta pacífica. Y ahora vemos ya los primeros heridos, un destacamento de la Policía Judicial de la PJ allá en Otavalo totalmente destruido, patrulleros quemados, motos quemadas, algunas motos fueron robadas, vehículos particulares de los policías que estaban ahí también fueron quemados, destruyeron el bien público, quemaron en las llantas, en las vías, dañando el asfalto. Y luego nos quejamos, ¿cómo están esas vías? Hay muchas formas de hacer protesta. Todos tenemos derechos a protestar, pero no de esa manera, con vandalismo, destruyendo el bien público. ¿Y quién paga eso? Vemos los atentados a los vehículos particulares que pasan por vías cercanas allá, con piedras, con fierros, como que fueran delincuentes. Es decir, ¿eso es un paro? ¿Esa es una marcha pacífica? Eso indigna, eso molesta. Y vemos en Otavalo, en un redondel, cuando estos manifestantes tratan de perseguir a un vehículo, a un jeep, esta persona por escaparse atropella a otro manifestante. ¿O qué querían? Que también este vehículo se quede parado para que rompan los vidrios, para que le quemen. Muchos de esos vehículos deben ser hechos con préstamos, con créditos, con deudas que aún no hubieran terminado de pagar, y quieren acabar de esa manera. ¿Qué les pasa? ¿Qué nos está pasando? Y eso va a suceder cuando vemos que gentes particulares, delincuentes, van a infiltrarse, van a involucrarse en las marchas y van a causar este tipo de daños. ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Los que organizan el paro? ¿Los dirigentes? Porque muchas familias salen, es por buscar el pan de cada día, viven del día a día, tienen deudas, tienen préstamos, el banco no espera, las cooperativas no esperan, tienen que pagar. Se ve a muchos infiltrados aquí, incluso algunos son financiados por partidos políticos. Pero entendamos algo, un militar, un policía está cumpliendo con su deber, con su trabajo, es pueblo, es padre de familia. Irles a atacar con piedras, con palos. ¿Eso es el paro nacional? ¿Eso es la manifestación? Ya cerraron las vías, ya obstaculizaron con troncos, con palos, pero además de eso van a dañar el asfalto. No nos hagamos daño el pueblo contra el pueblo. También son padres de familia. Me duele que el pueblo indígena caiga o esté quedando mal de esa manera. Hagamos conciencia. Trabajemos y déjennos trabajar.